Bienvenidos al auditorio de los amigos. Les agradecemos mantener sus celulares apagados y no consumir alimentos ni bebidas en la sala. Ante cualquier inconveniente, las salidas de emergencia se encuentran visiblemente señaladas. Esperamos que disfruten del encuentro. Muchas gracias por visitar Casa Naranja. Estamos saliendo en vivo por el Facebook de Naranja, así que saludamos a todos los cibernautas, usuarios que siguen nuestra conversación
también a través del sitio de La Voz, en lavoz.com.ar. Están todos invitados a escribir sus preguntas, que va a ser el método de participación durante la tarde. Y tenemos una agenda, Beatriz, súper interesante de temas para compartir. Voy a empezar con lo más duro, difícil, en una provincia como Córdoba, donde Macri obtuvo una victoria electoral importantísima. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué evaluación estás haciendo del gobierno nacional en estos primeros 15 meses de gestión? Desde las promesas de Cambiemos a la realidad que hoy estamos viendo. Bueno, creo que mi evaluación en parte es conocida. Yo no voté a Cambiemos. Yo creo que los intelectuales tenemos el deber de decir a la gente por quiénes votamos, porque la gente tiene que saber desde qué lugar estamos hablando. Yo voté en primera vuelta a Margarita Stolbizer y luego en segunda vuelta voté en blanco. Y lo escribí para que eso fuera sabido. O sea, que sepan los que eventualmente me lean o me escuchan desde qué lugar estoy hablando. Mi idea, para decirlo sintéticamente, es que Cambiemos está haciendo una suerte de kirchnerismo light y que quizás no tuviera otro camino. Kirchnerismo light excluyendo, por supuesto, las intervenciones permanentes que tenía la presidenta Cristina, que se volvieron con los años poco tolerables, y deseo, y por el momento creo, que el sistema de recaudación para la política y luego para la riqueza de los propios políticos de dinero de la obra pública es probable que no lo esté haciendo. O sea que esas dos diferencias son importantes. Pero kirchnerismo light en otro sentido uno podría decir, ¿por qué? Porque los subsidios sociales no se pueden sacar en este país. Porque tenemos pobres que ya han cumplido 25 años, 20 años, 15 años como pobres. Esos subsidios yo quiero recordar que no los inventó el kirchnerismo, que los trajo Duhalde en el 2001, cuando tomó la presidencia en el medio de una crisis terrible. Esos fueron los primeros planes trabajarlos que tuvimos en la Argentina. O sea que eso tiene que mantenerse. Punto primero. Punto segundo, la idea de achicar violentamente el Estado también es imposible. El Estado, como ustedes saben, ocupa a una parte muy importante de la mano de obra de este país y achicarla sería crear más desocupación, que ya ha subido. Y punto tercero, si se quiere obra pública se tienen que endeudar. Esperemos que no se endeude con retorno incluido como se endeudó el kirchnerismo, pero se tienen que endeudar como se endeudó el kirchnerismo. Por eso yo no veo desde una percepción muy general que sea un gobierno en ese sentido muy diferente en sus medidas fundamentales. El estilo sí es completamente distinto. Y habrá quien diga, yo prefiero el estilo del kirchnerismo, un estilo más populista clásico, y habrá quien diga, bueno, yo prefiero el estilo posmoderno, en un estilo populista posmoderno, que es un estilo populista posmoderno. Yo creo que mi interrogante, y que lo devuelvo a ustedes y a vos, mi interrogante es si Macri sabía que eso era lo que iba a hacer. Porque él en su campaña no dijo que iba a hacer. Los que lo votaron o por cansancio con el kirchnerismo o porque pensaron que iba a hacer algo. Pero él en su campaña no dijo que iba a hacer. Dijo que quería que todos fueran felices, que se acabaran los conflictos. Eso no es un discurso, eso no es un programa. Yo digo que todo el mundo tiene que ser feliz, no es un programa. Un programa es cómo puedo hacer para que el bienestar de tal sector o tal otro sector se aumente o se disminuya. O sea que mi interrogante es, no dijo su programa porque no lo tenía, no dijo su programa porque iba a ser rechazado ese programa, pero cuando llegó al gobierno se dio cuenta que no lo podía cumplir porque hubiera sido dejar gente sin comer, los subsidios, etcétera. Esa es mi pregunta, pero no tengo respuesta para esa pregunta. El presidente, en su momento en campaña, prometió unir a los argentinos,
como un eje fuerte. Yo lo atribuyo a esta idea de superar la grieta. Por otro lado, la idea de la pobreza cero. Habrá que ver en qué medida eso es posible. Y ya no en campaña, pero sí en la gestión, habló de la necesidad de un cambio cultural profundo en los argentinos, la necesidad de entender las formas de pensar y de hacer la política distintas. Ahora, respecto del contenido de esas tres propuestas y de lo que hoy estamos viendo en los primeros 15 meses de gobierno, ¿cuál es tu evaluación? Sobre esas promesas que uno estima que es por lo cual la gente votó a Cambiemos para esta etapa histórica, ¿no? Bueno, yo estaba en la noche del cierre de campaña, estaba para cubrir ese cierre de campaña, y cuando escuché la frase pobreza cero, creo que me tuvieron que auxiliar un equipo paramédico, porque pobreza cero no existe. O sea que no se puede prometer algo que no existe. La pobreza se mide según los países. Alemania mide su pobreza según que los ingresos de los alemanes sean la mitad de un salario mínimo, o un tercio de un salario mínimo. Si pobreza cero no existe. Se puede decir, como dijo Lula en su momento, hambre cero. Es un objetivo difícil de conseguir, pero es un objetivo. Pobreza cero no existe. Quizás uno tendría que pensar en algún país escandinavo para decir, o sea que de la Argentina del año 2015 decir pobreza cero es un acto de imaginación. Es como si yo dijera quiero ser alta. Todos ustedes dirían, bueno, pobre, mirá lo que se le pasa por la cabeza, un imposible, digamos. Unir a los argentinos, para mí personalmente, y en la experiencia política, yo creo que es una frase que tiene poco contenido. Todos querríamos que los argentinos estuvieran unidos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la unión que querríamos? Porque yo, por ejemplo, querría que más gente comiera parecido a la gente que come. Eso me parecería una unión de los argentinos. Que más chicos tuvieran una educación parecida a los chicos que reciben buena educación. Eso me parecería una unión de los argentinos. Y en el único punto que yo creo que lo demostró la manifestación contra el 2 por 1, que es una consigna que une a los argentinos, Macri no tuvo la capacidad de anticipar lo que iba a pasar. Porque si hay algo que yo creo que unió a los argentinos, nunca todos, porque en ningún país todos están unidos, en ningún país todos nos miramos a los ojos y cantamos la canción que sabemos mejor, en ningún país, pero que unió a una mayoría de argentinos fue memoria, verdad y justicia respecto de los crímenes de la dictadura militar. En ese punto no tuvo los reflejos ni para ver lo que se venía, ni para intervenir al día siguiente o en la misma tarde que salió la resolución de la Corte partida en dos sobre el arresto domiciliario. O sea que en ese punto que hubiera podido unir, en realidad lo que provocó fue una enorme manifestación. Yo no marché en Buenos Aires, estaba en Santa Fe, marché en Santa Fe, parecía la ciudad entera de Santa Fe, unida en contra de la Corte Suprema y en contra de lo tardío que había sido la reacción de Macri. O sea que cuando yo digo unir a los argentinos, cuando se dice unir a los argentinos, tiene que pensar sobre qué principios se unen. Salvo que uno esté esperando un mundial de fútbol, que ahí, digamos, ir a la FIFA y decir, ¿por qué no hacemos un mundial de fútbol por año? Porque eso nos une a los argentinos. Pero salvo que uno esté esperando un acontecimiento deportivo o una guerra, la siniestra guerra de las Malvinas unió a los argentinos, después se dieron cuenta de lo que era, pero esa siniestra guerra unió a los argentinos, salvo una guerra o un acontecimiento deportivo, ¿sobre qué principio se da la unión de los argentinos? Entonces, si había habido un principio que había hecho su camino en la sociedad en los últimos 30 años, desde el juicio de las juntas, ese principio era memoria, verdad y justicia. Y ahí encontró que los que él quería unir le respondieron con unas movilizaciones gigantescas en todo el país. Respecto del plano institucional, en comparación con la etapa anterior, vemos que el Congreso empezó a funcionar, por lo menos en el primer año de gobierno. Como institución, el Parlamento volvió a debatir iniciativas y a negociar iniciativas, y esta gestión ha planteado un vínculo con el sistema de medios de comunicación, por lo menos menos hostil que el de la etapa kirchnerista. Estos dos aspectos institucionales, Congreso y relación con los medios, ¿te parece que son avances
relevantes, nos llevan a una normalidad, es algo que deberíamos esperar de cualquier gobierno y antes no ocurría. ¿Qué importancia le das frente al kirchnerismo light en el plano económico de las transformaciones estructurales, el tema institucional? En principio la relación es más normal con los medios y eso para mí es bienvenido, es decir, el presidente no está ocupado sobre lo que va a decir un diario o sobre lo que va a decir un canal de televisión, a los que por otra parte ha ganado bastante para su lado. O sea que eso en principio me parece bien, y con los canales que no están de su lado tiene una posición más bien independiente. Eso tiene que ver con que ellos confían mucho más en las redes sociales que en los medios de comunicación. Los medios de comunicación están en baja y quizás de eso hablemos dentro de unos instantes. O sea que ahí me parece que vivimos más tranquilos en ese sentido, lo cual no quiere decir unir a nadie. Los medios tienen que tener relaciones conflictivas entre sí, compiten por los lectores y también compiten por las ideas. Está muy bien, el periodismo, el mejor periodismo que se hizo en la Argentina lo hizo Sarmiento, Bartolomé Mitre, cuando competían por las ideas. O sea que no es que todos nos unimos con los medios, sino que los medios tienen una zona de competencia que me parece fuerte. No sé el otro rasgo que me preguntaste. Parlamento. El Parlamento, claro, al estar en minoría, Cristina podía directamente olvidarse de los partidos políticos que tenían representantes parlamentarios porque tenía una fuerte mayoría. Al estar en minoría hizo un ejercicio muy interesante y hay que reconocer que algunos políticos justicialistas lo ayudaron, por ejemplo Pichetto, que hace de enlace entre el justicialismo y Cambiemos. Y entonces el Parlamento sin duda es mucho más activo y son mucho más interesantes. Tiene interés seguir la cuestión parlamentaria. No quiero decir que no lo hubieran hecho si hubieran tenido mayoría. No quiero decir eso. Quiero decir que lo hicieron. La razón por la que lo hicieron ahora es porque están en minoría. Si después de estas elecciones eventualmente se pusieran en una relativa minoría, sobre todo en el Senado, a lo mejor seguirían siendo como han hecho en el año anterior y me parece que vuelven la institución, le da a la institución un sentido que había perdido en el kirchnerismo porque eso salía todo como escribanía, digamos. Respecto de la lógica de la toma de decisiones en el gobierno, da la impresión, como uno como observador externo, que hay una especie de estilo de ensayo y error muy propio de la lógica emprendedora o de las empresas en los cuales se van ensayando algunas medidas y en función de los resultados se avanza o se retrocede. ¿Vos cómo ves la dinámica de la gestión del gobierno de Macri en términos del proceso de toma de decisiones interno, el armado del gabinete, la definición de gabinetes económicos múltiples, ¿no? Para la gestión de la economía, ese armado de la toma de decisiones interna, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que los argentinos alguna vez nos tenemos que comparar con otros países. En Francia acaba de llegar un nuevo presidente, que uno podría decir que ideológicamente quizás Macri podría sentir que llega un presidente de su familia. Desde el punto de vista de su formación cultural, no. El presidente de Francia es un típico presidente francés, graduado de la Escuela Nacional de Administración, tesis de maestría sobre Hegel, bueno, en fin. Pero me parece que la idea de que Macron nombre 15 ministros, 15, para gobernar Francia, es una idea que nos debería alertar para pensar las razones de por qué acá tenemos ministros, secretarios y subsecretarios como si fueran una especie de ejército civil del presidente. No sé si eso aumenta o no aumenta la burocracia del Estado, pero no es eso lo que me está preocupando en este momento. No, digo, además de que esto aumente la burocracia del Estado, pero quizás me digan que no, porque los empleados de unos ministerios fueron a parar a otros, etcétera. Pero la idea de que eso es una tarea colectiva o es una tarea para poder encontrar el chivo expiatorio cada vez que hay error. ¿Cuál es la idea esa de astillar de esa manera la toma de decisiones? No sé si hay otro país en América Latina, sin duda que no lo hay, pero no sé si hay otro país que tiene esta proliferación de secretarios y subsecretarios que se van
como neutralizando, y que cuando hay una personalidad muy distinguida termina fuera del gobierno, como puede ser el caso de Prat-Gay. Digo, no estoy hablando ni de las ideas de Prat-Gay ni nada, que es una personalidad distinguida, es decir, un economista con sus ideas. Terminó fuera de gobierno, poniendo como secretario, como ministro de Finanzas, que ni siquiera lleva el nombre de ministro de Economía, a una personalidad que, salvo que ustedes siguieran algún programa de televisión o alguna nota en La Nación, no lo conocían. O sea que es astillar el poder para que todos sean responsables y que esa responsabilidad entonces se diluya antes de llegar a la cabeza o sobre el error. ¿O es una nueva estrategia que la Argentina le enseñará al mundo? ¿Qué sé yo? Los argentinos siempre pensamos que algo le vamos a enseñar al mundo. A lo mejor le enseñamos esto. Los escenarios que se abren para el gobierno para las elecciones legislativas de este año. Cambiemos gana y consigue aumentar en algo su representación en el Parlamento, o pierde y se debilita políticamente en estos dos escenarios. ¿Qué dice tu olfato sobre cómo sale parado el gobierno en cada uno? Ahora depende de Cristina. Yo creo que, ya lo he dicho muchas veces, Macri tiene que estar rezándole, no sea que dioses del mentalismo, para que Cristina se presente o designe candidato. Lo de designar candidato ya parece muy difícil porque pareciera ser que muchos de los intendentes que pesan le han dicho no, si ella no se presenta nosotros no aceptamos que nos ponga un nuevo Aníbal Fernández o un nuevo Zanini. Entonces parece difícil. Pero bueno, no sabemos todavía qué va a decidir ella en esa alternativa, que es una alternativa que tiene Macri, pero que tiene ella también. Ella que quiere, cómo quiere diseñar su futuro. Su futuro ella puede diseñarlo con sencillez, no se presenta, sale al mundo a una reunión en la India sobre el maltrato de las mujeres en Extremo Oriente, vuelve de esa reunión y va a otra. Es decir, una expresidenta tiene mucho que hacer en el mundo, no digo que sean cosas fundamentales, pero tiene mucho que hacer en el mundo, o va a dar la pelea por su persistencia local. Yo creo que si ella no se presenta, ya el justicialismo se reorganiza sin ella, que sería lo que yo esperaría, lo que yo desearía, no porque sea justicialista, sino porque me parece que sería el mejor camino para que se reorganice ese partido que existe. Digo, yo suelo decir que hay dos cosas que en la Argentina existen ineludiblemente: Borges y el justicialismo. Una de esas dos cosas me gusta mucho y la otra no tanto, pero esas dos existen. Entonces, si ella, por eso sería mi deseo sería que ella no se presentara y ya el justicialismo se reorganizara. El deseo de Macri yo creo que es el opuesto, es volver a tener ese peligro por el cual la gente va a votar a los candidatos de Cambiemos. ¿Cómo describirías, si tuvieras que cronicar, la salida de Cristina del poder hasta su recorrido por los tribunales para defenderse de acusaciones de corrupción y esta eventual participación ahora en una contienda electoral? Bueno, por suerte sucedió esto que vos decís, es decir, que los jueces que mantuvieron esos casos detenidos empezaron a mover eso a una velocidad que, si la comparamos con Brasil, es prácticamente la carrera de la liebre con la tortuga. Es prácticamente eso. Recuerden ustedes que Dirceu, que era el jefe de la Casa Civil, que es el más alto funcionario después del presidente, es el que lo organiza todo, más que jefe de gabinete, Dirceu fue preso mientras, de Lula era, Dirceu fue preso mientras Lula era presidente. La Argentina es realmente una excepción, nuevamente somos un país muy excepcional, porque la Argentina es nuevamente una excepción donde delitos cometidos hace 10 años van a empezar a ver si se siguen. Vudú está siendo juzgado por el auto con papeles truchos, ni siquiera por el caso Chicone. Entró a juicio, ahora sí ya entró a juicio por el auto de papeles truchos. Es vergonzoso lo que sucedió con la justicia argentina, pero bueno, y Cristina confiaba que eso siguiera así. Pero bueno, ese fue su itinerario, se aceleró. No se aceleró de la manera en que se aceleró en Brasil, pero se aceleró bastante.
No sé qué tenía ella como itinerario, más que seguir gobernando, regulando el justicialismo desde afuera. No sé qué tenía ella como itinerario. Debo decir, a mí no me parece una gran política. No me parece en absoluto una gran política. En principio, un político es alguien que arma más una mesa más grande. No tiene que ser una mesa gigantesca, ni yo no voy a dar el tamaño de la mesa, pero arma una mesa más grande que la que armó Cristina, que estaba encerrada en Olivos o en el Calafate. Néstor todos los sábados tenía su partido de fútbol y ustedes saben que esos partidos de fútbol después terminaban en el asado, donde una vez venía un gobernador, la otra vez venía un senador, la otra vez venía y se armaba la política. Cristina no entraba la gente a Olivos. Esto me recuerda una anécdota que ahora ya se puede contar, que me contó un senador de la época de Cristina, que es que en el Senado son 70 y entonces siempre el Senado tiene un clima más amigable, el Senado Nacional, que diputados donde las fracciones, etcétera, tienen más peso y las barras, etcétera. Y que Cristina no permitía que se sentaran en la banca de al lado, en los intermedios, para hablar con ella. Había que hablar parado y a distancia. Yo conocí a muchos políticos. Los políticos no cultivan la distancia. Más bien lo que uno se siente muchas veces avasallado por el político es que el político tiende a tocar, a arrimarse, a cruzar el límite de los 70 centímetros, que salió el otro día en un diario, que era el límite de los argentinos. Bueno, esa distancia no es de una política nata, que es algo que la política es un saber, hay que ser una persona con mucho conocimiento, no se puede ser un ignorante, pero como en el deporte hay que tener cualidades que se traen casi, te diría, antes de ingresar a la política. Como en el deporte, ¿eh? Uno no puede convertirse de la noche a la mañana, aunque se pase todo el día contra un frontón, no se puede convertir en un tenista. Y la política también, hay cualidades que se aprenden en el movimiento universitario, hay cualidades que se aprenden incluso antes, del tipo de liderazgo. Cristina carece de eso. Es una líder carismática en el sentido, uno diría, autocentrado, narcisista, histérico del líder carismático. Entonces no sé cuál era bien su recorrido. Creo que siempre Cristina pensó que su recorrido era glorioso, digamos. Candidata, ¿cómo se reorganiza el peronismo? Y sin Cristina candidata, ¿cómo se reorganiza el peronismo? Con Cristina candidata no lo sé, porque, digamos, es probable que todos terminen diciendo, bueno, si esto es lo que tenemos, no sé, Randazzo quizás no, pero otros digan, si esto es lo que tenemos, vamos a ver cómo nos ubicamos en esto, si Cristina es candidata, y por tanto reorganizadora. Quizás otros no, quizás Randazzo no, quizás de la Sota no, pero... o sea que con Cristina candidata yo no veo mucha posibilidad de reorganización. Sin Cristina como candidata, no es que hacemos así, tenemos la reorganización mañana, pero yo creo que se abre una perspectiva de reorganización. Con Scioli no. No, pero no, es posible, ¿no? En otra. Pero aunque no estuviera en otra, o aunque estuviera en 5 otras, no, es imposible. ¿Por qué me interesa tanto una reorganización del peronismo, partido al que nunca voté? Porque ya quebró el radicalismo, ya desapareció, se atomizó el radicalismo, le ofrendó a Cambiemos, al PRO en la convención de Gualeguaychú, le ofrendó su base territorial, sus políticos, etc. Entonces, la Argentina, si no reorganiza mínimamente el peronismo, queda muy fragmentado el sistema político. Ustedes me pueden decir que, bueno, se viene un nuevo sistema político, de eso podríamos hablar también, pero por el momento, hasta que no aparezcan los ángeles de los nuevos sistemas políticos, que después se portan como Podemos en España, o sea que le dan la presidencia a Rajoy por su torpeza política,
hasta que no aparezcan esos nuevos actores políticos, los actores políticos que estaban conocen la política, es muy difícil. Digo, es muy difícil porque no se estudia a la noche. No se estudia a la noche. ¿No ves en el peronismo bonaerense o en otra figura provincial de algún gobernador que pueda liderar ese movimiento, reencauzar, digamos, la diáspora peronista, kirchnerista, peronismo republicano? No lo sé porque algunos políticos no conozco, es decir, yo no conozco a Randazzo, o sea que si lo que él se propone es un camino a recorrer, no lo puedo saber. Conozco más políticos del otro lado, pero conozco muchos del justicialismo. Pero además ahora estamos frente a otra cuestión, que es que son los intendentes los que manejan. Ya no son ni siquiera los gobernadores, son los intendentes los que manejan, porque son los intendentes los que llevan sus hombres en las listas. Beatriz, me gustaría conversar con vos respecto del ejemplo de Brasil que mencionabas antes, la lucha contra la corrupción, la enorme capacidad que ha tenido Brasil para investigar y condenar en muy poco tiempo a cientos de políticos, casi completamente el Congreso acusado de corrupción, y también a muchos empresarios. ¿Qué condiciones deberían darse en Argentina para que algo semejante pueda ocurrir? Que haya justicia e instituciones que investiguen y condenen la corrupción política y empresarial. Bueno, en principio yo no soy una experta en instituciones brasileñas, pero evidentemente en un país que tiene un sistema político tan corrupto, la justicia se mantiene relativamente independiente. Y está el juez Moro, que inició todo este largo camino, que yo lo he visto en 2 conferencias que vino a dar, que inició todo este largo camino de lucha contra la corrupción. Al parecer, visto desde afuera, Brasil tiene una justicia más independiente. Nosotros no podríamos poner un solo juez argentino al lado del juez Moro, que es el que abrió las puertas, porque así pasa con los juicios. Una vez que un juicio se destraba, los otros pueden empezar a quedar como catarata. La mezcla de política y justicia en la Argentina fue enferma, yo diría enferma, y dejó ese sistema enfermo. Bueno, una conclusión muy optimista para esta hora de la tarde. ¡Oh, Dios santo! Les recuerdo que pueden pasar sus preguntas por escrito y nos hacen llegar sus opiniones también para trasladarle a Beatriz. Hablando de gente iluminada y que nos va a dar mucho optimismo también en la tarde, quería hablar de Donald Trump. Bueno, pero vos elegís los temas. Podríamos hablar de Borges. Podríamos hablar de Borges. Imprevisible, política inmigratoria incomprensible, muchas dudas respecto del futuro de la globalización, con un presidente así que aspira a cerrar las fronteras en el comercio, con el proteccionismo, a impedir el ingreso de personas. ¿Qué pasa con la diversidad cultural con un presidente de estas características? ¿En manos de quién está el mundo? O Estados Unidos por el momento. Yo creo que hay una cosa muy importante que tiene que choquear a los republicanos muchísimo y también a los demócratas. Se pueden variar las políticas con Rusia, se pueden variar porque Estados Unidos las ha ido variando, digamos, desde la época de la Guerra Fría hasta hoy ha ido variando las políticas con Rusia. En esa época la URSS y después Rusia. Lo que no se puede hacer es que el sistema político comience a dudar si el presidente le ha pasado información clasificada a los rusos. Es decir, porque eso es parte del sistema de reflejos de la política norteamericana, para empezar porque tiene una larguísima historia, pero además porque en Estados Unidos saben que está China, que está Estados Unidos, pero también está Rusia. Hoy un presidente puede normalmente llamar a su partido y llamar al Parlamento y discutir cómo variamos las relaciones de ellos con Rusia. Lo que no se puede es tener al país dudando que se le ha pasado a Rusia información clasificada. Yo diría que esa es la herida
muchas heridas provocó Trump, pero esa va directo al sistema de los partidos, no va a los progresistas de California ni a los progresistas de Nueva Inglaterra, va directo al sistema de los partidos americanos. Es decir, hay que tener en cuenta que hay 3 potencias mundiales, porque ellos, la Unión Europea, creo que la consideran que con la NATO les basta para manejarla. Hay que tener en cuenta desde la perspectiva norteamericana que hay 3 potencias: China, Rusia y Estados Unidos. Entonces vos a una de esas 3 potencias no podés hacer un juego a 3 bandas. Siempre es manteniendo tu individualidad. Eso fue gravísimo y creo que le va a traer muchas consecuencias en los republicanos que son, digamos, más duros en su política exterior, pero también en los demócratas, que pueden ser más abiertos en su política exterior. Le va a traer muchas consecuencias a Trump. La otra cuestión que podemos señalar es que es completamente irregular que no haya terminado de formar todo su gabinete. Si bien acá me voy a contradecir, el gabinete de Estados Unidos es muy grande y todo va al Congreso. Todo va al Congreso, es decir, todo tiene que ser pasado por el Congreso, pero no ha podido terminar de formar su gabinete. O sea que el Parlamento el Congreso se ve sin interlocutores en temas específicos. Eso crea una enorme inseguridad. Yo creo que tarde o temprano lo va a crear en los propios votantes de Trump, a quienes, por otra parte, que son votantes, una parte es votantes pobres, les está por cortar leyes que los favorecían, que los contemplaban en seguridad social, Medicare y Medicaid. O sea que ya también van a ver que votaron a un hombre equivocado, porque pensaban que venían a cortarle la plata a las capas medias y altas y a las élites, y ven que este corte para lo que vendrían a ser el PAMI y los subsidios sociales les va a tocar a ellos. Eso también va a ser complicado. De todas maneras hay que tener en cuenta que cuando vengan las elecciones regionales, estaduales en Estados Unidos, cada estado vota según el representante, según el político que sea más popular en ese estado. O sea que quizás no sea una catástrofe para Trump. Para el mundo puede seguirlo siendo, pero que no sea una catástrofe para Trump. Pero sí, es así. Y además no se entiende con grandes líderes mundiales, porque Trump no concibe que Alemania sea un país que sea líder mundial. No lo concibe. Es como si no hubiera terminado de entender la foto de su entrevista con Merkel, que es la líder europea más importante. Digo, y yo digo, ojalá tuviéramos un líder de derecha como Merkel en la Argentina, digamos. Él la trata con una distancia y con una frialdad, con entrevistas cortísimas, porque claro, Merkel las bromas de Trump no las digiere, pero con una frialdad enorme. Entonces no se da cuenta de lo que es Europa tampoco. O sea que desestabiliza formas de relación muy tradicionales de Estados Unidos. ¿Hay algún proceso político en la región o en Europa en donde estés viendo alguna posibilidad de que nos ayude a responder la pregunta cómo podemos vivir juntos, civilizadamente, con economías más o menos ordenadas, con instituciones más o menos que funcionen? Porque estamos viendo procesos en Brasil muy complicados, con presidentes y expresidentes hackeados por denuncias de corrupción, la situación en Estados Unidos que acabas de describir, lo que está pasando en Europa, Unión Europea como sistema de equilibrio de poder y de integración económica, con el Brexit. Es decir, vemos sistemas políticos que están alterados, ¿no? ¿Hay alguno en donde vos estés viendo algo que te interese políticamente como para prestarle más atención? Ejemplos donde la respuesta de la democracia sea satisfactoria desde el punto de vista de las expectativas de los ciudadanos. Bueno, yo diría que si no miramos solo países grandes, yo diría que Uruguay y Chile son 2 países que responden a las expectativas democráticas. Después me podrá gustar que sus programas sean un poco más para la izquierda o un poco más para el centro, pero son 2 países que responden a expectativas democráticas. Fíjense lo que le costó en el sentido de pérdida
a Michelle Bachelet que su hijo, la nuera, la mujer de su hijo, comprara unas tierras y invocara su nombre. Le costó la próxima presidencia. Empezó a caer en las encuestas inmediatamente. Y ya está. Digo, está de salida Bachelet. Uruguay es un país sin escándalos. Está bien, son países muy chicos, pero tampoco nosotros somos Rusia, ni Japón, ni China, ni la India, ni Sudáfrica. Esos dos países de América Latina son países razonables. La paz firmada en Colombia me parece algo que uno puede mirar con expectativas, es decir, un presidente que va, hace toda esa larga negociación, somete después la paz a un plebiscito, pierde el plebiscito, pero va a seguir con esa negociación de paz, es decir que, digamos, nunca tuve a Colombia como mi modelo de la nación que quería ser, porque estuvo cruzado por la guerrilla, por la droga durante muchos años, pero bueno, eso despierta cierto tipo de expectativas, para no hablar siempre de Europa, digamos. La justicia brasileña, que ya la mencionamos, dejemos de lado Escandinavia, Holanda, porque yo no sé, son países rarísimos, digamos, donde todo va bien. Pero tomemos el caso de Francia. Macron parece un hombre, un liberal con algunos rasgos más hacia la izquierda y otros rasgos más hacia la derecha, que responde al modelo tradicional de político que los franceses pueden votar. Los franceses no van a votar a un político que no responda a ese modelo tradicional porque por razones histórico-culturales larguísimas, digamos, que vienen desde Napoleón, el que fundó las altas escuelas en administración, puentes y caminos, etcétera, fue Napoleón. Bueno, uno dice, bueno, Francia pudo neutralizar a Le Pen, que sacó de todas maneras un paco de votos, pero pudo neutralizarla por el momento. No fueron malos los números de de François Hollande, no fueron malos. François Hollande fue un presidente con poca política, pero no fueron malos sus números económicos. Digo, no es que uno diga, quiero que venga un presidente francés acá, lo que digo es que, bueno, han resuelto por el momento contradicciones. Alemania, Merkel acaba de ganar en su propio estado, que estaba en su propio estado federal, que estaba en cuestión si iba a ganarlo, y eso la fortifica. Y va a ser la primera ministra de posguerra que tenga tercer periodo como canciller y como primer ministro. Parece ser razonable eso. Es probable que el PP, el Partido Popular Español, salga. Si no hubiera sido por Podemos, hubiera salido hace 1 año y medio. Ya sé que es muy mediocre todo el panorama. No es un panorama para salir así radiantes de optimismo. No, pero bueno, quiere decir que en algunos países europeos esto se negoció, pero en América Latina también. Digo, estamos ahí, tenemos Chile y Uruguay. Son chicos, sí, ya sabemos, pero funcionan. El Frente Amplio es un sistema de acuerdos políticos increíbles, desde los demócratas cristianos al Partido Comunista, un sistema histórico de acuerdos políticos que ha funcionado. Hay algunos presidentes del Frente Amplio que me gustan más, otros que me gustan menos, pero ha funcionado eso. Si te parece, Beatriz, empiezo a hacer las preguntas que nos están acercando. Nos quedan unos 15 minutos, así que vamos a tratar de hacer respuestas lo más sintéticas posible, así ponemos más preguntas. Vos estás sugiriendo que hablo demasiado. Nunca diría eso. Javier Mercado, existe un significante común que es la palabra crisis. Citando a Pérez Reverte, que habla del fin de una era, ¿vos creés que estamos en un momento de fin de época? Sumando al optimismo, Javier, muchas gracias. Yo creo que nadie puede percibir si vive en un fin de época. Que eso es difícil de percibir. O sea, que es mucho más fácil equivocarse cuando uno dice estamos viviendo en un fin de época que acertarla. ¿Sabían los emperadores romanos que en el próximo emperador que no fuera más o menos representante de los diversos sectores del Imperio Romano,
iban a entrar en crisis y iban a colapsar. Hay conciencia, tenemos tal conciencia del presente. O sea, es difícil decir, estamos viviendo en un fin de época. Para pensarlo en la dimensión argentina, y con esto contesto, ¿cuántas veces se dio por desaparecido el peronismo? Desde que yo tengo uso de razón. Es decir, Perón cayó cuando yo tenía 14 años. El 55 tenía 14 años, cayó. Desde que yo tengo uso de razón, primero se lo proscribió, después se lo prohibió, después de esto, y después de 18 años se levantó la lápida, el peronismo estaba ahí. O sea, entonces es difícil percibir lo del fin de época. Me parece que es algo más de imaginación filosófica o histórico-literaria que de percepción. ¿Qué opinás de Lilita Carrió y al haber rotado a Margarita Stolbizer, cómo le resultó su alianza con Massa? Margarita tenía que renovar porque es una persona absolutamente honesta. Yo la conozco bien, absolutamente honesta, conozco la casa, todo, absolutamente honesta, y que quiere hacer su camino en la política porque piensa que tiene que aportar algo. Su mandato terminaba ahora, ella tenía que renovar, y no solamente ella, sino 4 de sus diputados de provincia de Buenos Aires, que es todo lo que tiene. Entonces yo, la alianza con Massa la voy a pensar, si ustedes me permiten, la próxima vez que venga. Digo, me parecería bien que pueda renovar. Se ha comportado impecablemente en el Parlamento. Si Cristina va presa va a ser por la causa Otesur, que fue la causa que armó Margarita Stolbizer. Entonces, quiero ver qué pasa después que renueva. Porque en el Parlamento no tengo mucho para criticar de lo que ha hecho, aliada o no aliada con Massa. Carrió, yo pienso lo mismo que ustedes. Carrió no pertenece hoy ya a ningún partido político. Carrió es se ha constituido en un gesto de megalomanía, si ustedes quieren, pero muy respetable, en la conciencia moral de la República Argentina, que hoy le toca ser la conciencia moral de Macri. Entonces ella va a seguir diciendo Angelici tal cosa, etcétera, Arribas, pero hoy su papel que ella se autoasigna es, como capítulo de ser conciencia moral de la Argentina, va a ser la conciencia moral de Macri. No me parece nada mal que haya en algunos países o en los países gente que se adjudique ese lugar, aunque sea un lugar que por momentos otros políticos pueden decir megalómano. O sea, ¿qué es eso? Una nota a pie de página sobre Carrió, porque esta la creo realmente lo que digo. Se dice Carrió destruye todo a los partidos donde va. Antes hay que pensar que construyó todos los partidos que destruyó. Fue una gran constructora. Hoy ya no va a construir partido. Hoy ella va a estar ahí señalando desde arriba, usted es chorro, yo soy asesina, etc. ¿Qué opinás sobre el rol político nacional e internacional del Papa Francisco? Sobre todo considerando cómo algunos sectores progresistas y antimercado lo están tomando cada vez más como referente. Yo ya lo escribí, o sea que no le estoy faltando el respeto al Papa, porque ya sabe que eso le faltaba. Yo creo que el Papa Francisco es un peronista populista, con elementos fuertes en ese populismo de lo que en la Iglesia se llama elementos social cristianos, distribución de la riqueza, justicia de los ricos hacia los pobres, etcétera. Esa es su ideología básica. Y con esa ideología le interviene y se encuentra con los dirigentes locales. Por eso la recibió a Cristina después de que Cristina lo había insultado en todos los colores. Hay algunas cosas que le resultan muy importantes y yo creo que también ese es un elemento por el cual la recibió a Cristina tantas veces, que es que él no tolera un político que no se pronuncie contra el aborto. Para él la condición de un político es que se pronuncie contra el aborto claramente. Cristina se pronuncia claramente contra el aborto, entonces tiene todos los rasgos como para que el Papa la reciba. Ya su colocación en el mundo, tendríamos que analizarlo caso por caso, pero me parece que básicamente es correcta, ¿no? Esta es mía. ¿Vos creés que él está, aun cuando la diplomacia vaticana se ocupa de maquillarlo, interviniendo en la política interna de Argentina? Yo creo que, no sé si está interviniendo, porque no alguien tan arriba no interviene tan abajo. Yo creo que él está pensando permanentemente y mandando mensajes permanentemente.
Digo, pero uno podría explicarlo porque es la naturaleza humana, es decir, uno vive en el extranjero meses y meses y sigue desesperado cuando no había internet. Yo me acuerdo caminar cuadras y cuadras para ir a conseguir un papelito impreso en alguna imprenta de diario argentino, es decir, imagínense el Papa, que es argentino, que tiene un poder enorme, sigue pendiente absolutamente de la política argentina. Hay muchas preguntas vinculadas hacia dónde van los populismos latinoamericanos y específicamente sobre la situación en Venezuela. Bueno, Venezuela ya está, y ahí yo agregaría dos cosas. Personalmente pienso que si Chávez no hubiera muerto, este desastre así no sería. No hubiera sido un país democrático, hubiera sido un país centralista, carismático, etcétera, pero este desastre no sería. Yo creo que Maduro es una enorme torpeza, por una parte. Venezuela creo que ya está jugado su destino. La otra reflexión que haría es que a todos los que dijeron que por este camino íbamos a Venezuela, digan que se equivocaron. Si el kirchnerismo podía simpatizar con Venezuela. Además, Venezuela le prestaba plata con intereses altísimos y además le mandaba plata con Antonini Wilson, todo. Pero todos los que decían por este camino vamos a Venezuela se equivocaron. Tendría que haber habido 20 años de kirchnerismo con el apoyo de las Fuerzas Armadas para ir a Venezuela. O sea que eso también, a veces cuando uno hace esos juicios uno tiene que retroceder y decir, bueno, acá me equivoqué. Pero ya está, afortunadamente, con muchas muertes y mucho sufrimiento, está, me parece. Muchas preguntas vinculadas a la capacidad del PRO, Cambiemos, de establecer políticas de Estado a largo plazo. En particular se menciona el caso de las políticas educativas, pero ¿estás viendo en el gobierno capacidad de establecer este tipo de reformas estructurales que necesita el país? Las políticas de Estado a largo plazo tienen que, sean de izquierda, de derecha o de centro, tienen que beneficiar fuertemente y de manera evidente a sectores de la población. Voy a dar un ejemplo del siglo pasado, no del 20, sino del 19, que prueba dos cosas. En primer lugar, que para lograr una política exitosa no necesariamente hay que tener a todo el mundo unido, porque la ley 1420 se aprobó masacrando el voto católico. O sea que eso de que tenemos que estar todos unidos y recién después nos cantamos la que sabemos todos, no es cierto. Una de las leyes más revolucionarias de la Argentina fue la derrota impiadosa por parte de Roca del grupo católico. Esto me parece lo primero que hay que tener en cuenta. A veces una política de Estado se tiene que establecer así, de ese modo. No digo que siempre, pero digo para que nos saquemos el asunto de todos unidos examinando un poco el pasado. La otra cuestión es que tiene que ser una política, pero esto sí me parece lo fundamental, porque tiene que ver con el presente, tiene que ser una política que sea muy inclusiva. Una política de Estado a largo plazo tiene que ser inclusiva. Si no, no tiene chance, va a ser reformada inmediatamente. En cuanto haya un cambio de gobierno, en cuanto haya una manifestación social de fuerzas sociales, va a ser reformada inmediatamente. Y la tercera cuestión es que el Estado está para equilibrar entre los poderosos y los pobres. Esto me parece fundamental. Esta fue la discusión que comenzó, y con esto 5 segundos, que comenzó en Estados Unidos con la independencia norteamericana. Jefferson decía que todos los hombres tienen, no decía hombres y mujeres en esa época, que todos los hombres tienen derecho a la prosecución de la felicidad. Y pensaba que el Estado algo tenía que hacer para que todos pudieran estar ejerciendo ese derecho. Mientras que Madison decía, no, el mercado le va a dar a todo el mundo los derechos de la prosecución de la felicidad. Entonces, una política del Estado tiene que definirse sobre que tenga principios de conveniencia para muchos de los sectores que participen, que sean afectados por ella, pero además el Estado tiene un rol activo. Si no, no va a terminar favoreciendo siempre a los más poderosos y perjudicando siempre a los menos poderosos. Por eso cuando Macri habla de felicidad, yo creo que no leyó Jefferson. Nadie leyó Jefferson ahí. Beatriz, hay varias preguntas vinculadas a un tema que fue recurrente en los últimos 12 años, el rol de los medios, las redes sociales.
el periodismo militante. Hay alguien que pregunta, recordando el concepto de videopolítica, ¿crees que los políticos van a resignificar sus posiciones con el auge de las redes sociales? Digamos, para sintetizar todas las preguntas, ¿cómo están conviviendo el viejo sistema de medios de comunicación de masas con las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales? Estos sistemas, ¿cómo están dialogando en función política, ¿no? Bueno, en el caso del PRO cohabitan, es decir, el PRO es en las redes sociales, ahí es donde ponen casi toda la plata de propaganda, tienen 300 trolls, según se dice en los medios periodísticos, 300 trolls difundiendo la política. En el caso del PRO cohabitan, a Macri le parecería, lo dijimos al principio, le parecería insensato una guerra con Mañeto. O sea que en el caso el PRO es medios, redes sociales, muy fuertemente. No le importa mucho lo que se diga en la prensa, no le importa mucho para nada en la prensa. Pero yo voy a contar una anécdota que me parece que viene a este tema, una anécdota que sucedió esta mañana en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. Yo llegué al Aeroparque, compré el diario sobre papel y me fui a la puerta de embarque y descubrí, en el momento en que yo acababa de pagar mis 28 o 32 pesos de mi diario sobre papel, descubrí que había una pila así de un diario porteño sobre papel, uno de los dos principales diarios de Buenos Aires sobre papel, para que los pasajeros se lo llevaran al subir al avión. O sea, uno pasaba el control del ticket y subía al lado de la pila. Se lo llevaron, empecé a contar, porque me di cuenta que la pila no bajaba. Y se lo deben haber llevado uno de cada 8 o 10 personas. Gratis. O sea que no podrían decir el diario sobre papel me sale caro, o no, por eso voy a las redes. Esa prensa es hoy prensa de élite. No importa cómo esté escrita. Está escrita para vos, para mí, que intervenimos en ella, está escrita para nosotros, es prensa de élite. Esa es la primera reflexión que hago. La segunda, también en un medio de transporte, pero fue ayer, me siento y un tipo de unos 35 años me dice, yo la leo siempre. Entonces ahí yo digo, voy a hacer mi pequeña encuesta, porque todo el viaje en subte, voy a hacer mi pequeña encuesta que las hago todo el tiempo, así y le digo, ¿en qué la lees? Y me dice, en internet. Ah, le digo, está bien, bárbaro, yo también leo muchísimo internet. Le digo, pero ¿sabés que internet hoy, con las noticias que vos lees y me lees a mí en internet, en las noticias de los diarios, no podría tener noticias? Esas páginas de los diarios estarían vacías, absolutamente vacías, porque todavía las noticias las pagan, como vos bien sabés, las paga el diario sobre papel. Estamos en un momento, estamos en la transición, las noticias las pagan todavía el diario, la producción de las noticias la pagan todavía el diario sobre papel. Tenemos el... Bueno, está ahí. ¿Y quién va a pagar la noticia? Bueno, pero ahí está. ¿Y cómo se va a producir? No sé, habrá sponsor, propaganda que van a venir a venir. No, los diarios ya intentaron... Perdón, la voy a traducir porque no hay micrófono para el streaming. La señora está preguntando si no es una cuestión generacional el tema del acceso a la información a través de diversas pantallas y quién va a pagar por la información. ¿Quién va a pagar esa información? Ya Clarín saca ese que se pueden leer gratis 10 notas por mes y en la nota 11 la pantalla dice suscripción, muy barata, 20 pesos. El New York Times tiene suscripción, que también es barata. El Washington Post tiene suscripción, que también es barata. Le Monde tiene suscripción, que también es barata. Es una forma de buscar que la web pague la noticia. Pero estamos en ese momento en que los medios de comunicación sobre papel están dando el salto para ver cómo financian no seguir sobre papel. Todos piensan que quedan muy pocos años para el diario sobre papel. No seguir sino papel, sino cómo producir la noticia que va a ir a la web. ¿Cómo se produce eso? No seguir sobre papel. Olvidémonos, no va a haber más papel. No va a haber más. Asado lo vamos a hacer con libros. Cuando tengamos que aprender. Pero ¿quién va a producir lo que va a la web que no sea un sistema de medias verdades, rumores, etcétera? Sobre eso te quería consultar, porque claramente
un mundo sin editores es un mundo de burbujas de filtro en el cual, por el funcionamiento de los algoritmos en las redes sociales, quien ocupa la función de editor, es decir, de seleccionar qué se lee y qué no en un muro de Facebook, por ejemplo, o de Twitter, es un robot automatizado en función de tus gustos y preferencias. Entonces es muy posible que tu visión de la realidad o tu construcción de tu pensamiento sobre el mundo esté muy sesgada por lo que tu círculo, tu círculo íntimo se alimenta de tus propias preferencias. Entonces, esa burbuja que se genera de opinión pública, bueno, es un fenómeno totalmente nuevo. Habrá que ver cuáles son los impactos y las consecuencias que esto tiene para responder a la pregunta que me hacía al principio, ¿cómo vivimos juntos? Si finalmente cada uno quiere leer sobre lo que quiere leer, vinculado a lo que cada uno piensa, ¿no? ¿Dónde está ese espacio público, el espacio común, el espacio de todos, para ese intercambio de ideas que necesitamos para convivir como sociedad, ¿no? Sí, sí, en una visión catastrofista uno podría decir van a ser sociedades totalmente atomizadas en tribus. Pero además cuando uno menciona la palabra editor, los que conocemos el funcionamiento de un diario, de una revista, el funcionamiento de esos desde que eran medios tradicionales, incluso cuando pasaban a la web, el editor es una figura fundamental de un diario. El editor de una sección o el editor general es una figura fundamental. Yo debo hacer un monumento a quienes fueron mis editores y siguen siéndolo por las veces que me evitaron una equivocación, me pasaron la información que justamente necesitaba en ese momento, me pusieron en contacto con una persona, tuvieron una idea de una nota. Es un editor, es un gestor fundamental. Eso lo sabemos los que trabajamos en contacto, los que trabajan adentro de un diario sin duda y los que trabajan en contacto con los diarios. Es fundamental. Que eso se puede hacer por internet, se puede hacer por internet sin duda. Y se puede poner en la web sin duda. Pero todas esas personas son personas que, bueno, van a tener que, no sé, sacarse la lotería para seguir haciendo ese trabajo. Salvo que, bueno, la tendencia a que internet pase a ser paga, que es una tendencia muy resistida, yo misma resisto esa tendencia. Yo mismo me di cuenta, a estos tipos les tendría que pagar y no, busco que hay una página en España que se llama Kiosco Es, que ahí entro al Washington Post sin pagarle. Yo misma resisto esa tendencia y soy más vieja que Matusalén y resisto la tendencia de pagar. Pero si pagas Netflix... No tengo Netflix, pero eso sería otra conversación igualmente larga. Estamos con el tiempo cumplido, no sé cuánta paciencia tenemos para seguir un ratito más, pero me gustaría hacer un par de preguntas. Hay alguien que está preguntando, ¿qué visión tenés sobre las estrategias de comunicación desplegadas por hijos o de otras organizaciones de derechos humanos durante los juicios al terrorismo de Estado y la causa La Perla especialmente? Te agregaría respecto de esto la posición de los organismos en torno al 2x1. Sí, ya el momento heroico pasó y entonces el momento heroico uno ya no juzgaba estrategias de comunicación, ¿no es cierto? Porque además descubrieron el símbolo, el pañuelo, dar vuelta a la plaza, que eso se reprodujo por todo el país, o sea que el momento heroico ya pasó y ahora uno puede dar sus opiniones libremente porque ya no hay ninguna dictadura. Yo creo que Hijos es particularmente exasperado, es un espacio organizativo, político, ideológico particularmente exasperado y creo que Madres, no líneas fundadoras, sino Madres de EVE es un espacio particularmente exasperado que no sé si ya hoy ayuda activamente a la causa de los derechos humanos. Yo creo que Carlotto sigue ayudando, aún con su gran partidización, sigue ayudando a esa causa. Pero Hijos fue exasperado. Yo tengo ejemplos de hijos de desaparecidos que no pudieron soportar la exasperación de Hijos la organización, digamos. La otra cuestión que uno tendría que pensar que debe ponerse en marcha es que no se puede seguir en una plaza contra el 2x1 que lleguen columnas vivando a los guerrilleros. Es decir, digamos, todos los partidos políticos han hecho su autocrítica. Todos los que fuimos parte de la nueva izquierda de los años 60 y 70 hemos hecho nuestra autocrítica pública y escrita. Bueno,
tienen que ponerse un poco al día, no es posible eso, porque eso hace que sea imposible revisar algunas cosas que podrían ser revisadas, no en el área de derechos humanos ni de los militares, sino de nuestro propio pasado, el pasado de la nueva izquierda, ¿no? ¿Considerás que la política de Cambiemos nos lleva a una salida a flote o a un hundimiento insalvable? Sí, Desde el punto de vista de la clase media. Sé que no te gusta hacer futurología, pero... No lo sé. La clase media persiste en la Argentina. Persiste... Los que han caído es la última capa baja de la clase media. Esos son los que han caído. Y la clase trabajadora o obrera, o como quieran, los asalariados, esos han caído. Y no en todos los sindicatos. Pero la clase media en un punto subsiste. Hay ciudades como Buenos Aires donde es evidente la presencia de la clase media, donde la mitad de los chicos van a escuela privada, o sea, eso es clase media. No son ricos los que mandan a un colegio medio piojoso, donde les enseñan un poco de manualidades y un poco de inglés, no son ricos, pero quieren que los chicos tengan clase todos los días, etcétera. Yo creo que subsiste, con caída, en tendencia a caída, pero los que realmente a mí me preocupan no son las capas medias. Las capas medias son los que le dieron el perfil que la Argentina tiene y con el cual quiere identificarse. Eso es verdad. Todos nos queremos identificar con ese perfil. Pero lo que a mí me preocupa más bien es la caída estrepitosa de los sectores que antes se llamaban populares y hoy se puede llamar pobres, indigentes, trabajadores no formales, etcétera. Ya para terminar, Beatriz, quería preguntarte respecto de los jóvenes y su vínculo con la política, ¿no? ¿Qué continuidades ves vos con las generaciones precedentes, las generaciones del Mayo francés, del Cordobazo, con las generaciones hipertecnologizadas de hoy y su vínculo con la política y lo político, ¿no? Fenómenos como el movimiento Ni Una Menos o activismos que se ven sobre todo en los canales virtuales, que son un nivel de compromiso, quizás de menor intensidad que el de los afiches, las marchas y las barricadas. Un poco tu mirada respecto a este movimiento generacional, ¿no?, vinculado con los jóvenes y la política. Pues yo creo que afortunadamente los jóvenes hoy no reproducen el absolutismo político, sea cual sea la ideología, que caracterizó a mi generación, que es la generación de la llamada nueva izquierda. Y que hoy un joven puede decir tranquilamente que el régimen cubano no le gusta, cosa que yo nunca fui pro-cubana, yo era pro-china, o sea que pueden decirme lo que quieran, pero cosa que uno tenía muchas dudas en manifestar públicamente porque se entregaban armas al enemigo, por las razones que fueran. No, los jóvenes hoy seguramente no iban a defender a Stalin hasta que el 20 Congreso dijo que Stalin era un criminal. Antes de eso, como algunos intelectuales franceses hubieran salido a decir, este hombre me parece que está pasado. O sea que eso en nuestro esquema no lo pueden reproducir, no lo van a reproducir, y yo creo que esto en un punto hay que celebrarlo. ¿Cuál sería una diferencia a favor de alguna de las élites políticas de la nueva izquierda? Éramos más letrados en política. Es decir, para hacer política uno tenía, no todos, pero para hacer política algunos teníamos que tener una mayor formación teórica, digamos. Pero bueno, también la teoría ha caído en descrédito. O sea que no hay nada que yo añore. En realidad soy muy poco nostálgica, no hay nada que añore del pasado, absolutamente nada. O sea que no soy poco nostálgica en ese sentido. Lo que sí pido que reflexionemos. Podemos parecía que salía de la sociedad. Podemos España. Parecía que salía de la sociedad, que era Puerta del Sol, la plaza de Puerta del Sol, y que ahí había una efervescencia social. La captaron tipos que eran más bien chavistas, o sea que esa efervescencia social sin fuerte organización política y sin saber político puede ser. Y además impidieron que Rajoy dejara la presidencia, dado que no votaron por Rajoy, la presidencia del gobierno, ¿no? Dado que no votaron por Rajoy, pero no quisieron hacer la alianza con el Partido Socialista Español. Entonces, la verdad que no me parece mucho mejor eso. Esas organizaciones con muy baja formación política que siguen pulsiones, veremos cómo se organiza, cómo el futuro nos enseña que esos jóvenes aprenden a organizarse en un sentido político.
cómo el futuro nos organiza eso. En cuanto a las nuevas tecnologías, Orson Welles, el gran director de cine norteamericano, decía que los secretos de cómo dirigir una película se aprenden en 10 minutos. Las nuevas tecnologías se aprenden en 10 minutos, por favor. No, las nuevas tecnologías son de las cosas más sencillas de aprender. O sea, por un lado están los jóvenes tecnólogos y tecnológicos, que son los que producen los programas, los juegos, etc. Pero las nuevas tecnologías, el mito de las nuevas tecnologías, que hay que enseñarlo desde la escuela, es mucho más difícil aprender a leer. Muchísimo más difícil aprender a leer y aprender a escribir. No digo sin falta de ortografía porque estaría mal visto. Ahora ya no se usa más no hacer falta de ortografía. Pero aprender a leer y aprender a escribir es mucho más difícil que aprender las nuevas tecnologías. ¿Cuánto se puede tardar en aprender Facebook y las redes sociales? Apretar un botón. Es estar ahí con un primo 2 años más grande, te dice, mira el mío, y en 2 tardes. O sea, las nuevas tecnologías se aprenden muy rápido. Y yo creo que hay otras cosas que todavía son necesarias, que no se aprenden rápido. Y que por una especie de populismo juvento tecnológico, se descuidan en la escuela porque las maestras nunca quieren ser rezagadas, nunca quieren ser la vieja esa del sexto que no sabe Facebook, aunque les enseñe a leer. O sea que las nuevas tecnologías... Mi libro, Una modernidad periférica, que salió en 1987, fue, creo, el primer libro no técnico en la Argentina que se escribió en computadora. Imagínense lo que era esa computadora. Pero resulta que yo estaba en un instituto de investigación que llegaron las computadoras. Nos pusimos a aprender WordPerfect en ese momento, por supuesto pantalla verde, que había que escribir C, 2 puntos, barrita así, barrita así. Nos pusimos a aprender WordPerfect en ese momento y Excel, no se llamaba Excel, un ingeniero, la secretaria y yo. Y a la semana que aprendimos, yo estaba escribiendo el libro. Si las nuevas tecnologías, si tienen una ventaja, es que no es como aprender a ser alquimista en la Edad Media. Entonces las redes sociales tienen el futuro por delante, pero son muy fáciles. Otra cosa es la tecnología que hace posible esas redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es casi imposible ser analfabeto tecnológico, analfabeto internetico, digamos, y creo que es muy posible que tengamos muchísima gente, y de los más pobres, que pueda entrar a Facebook y que no pueda leer una frase de más de 20 palabras. Entonces, pensemos en eso, porque las frases de más de 20 palabras también están en la web, porque una vez que uno quiere leer algo en la web, tienen más de 20 palabras y tienen varias subordinadas y tienen varios puntos y coma adentro. Entonces pensemos en eso. ¿Cuáles son las dificultades? Porque si no, es psicopatear a mi abuela que tiene 120 años que no va a aprender las nuevas tecnologías. Se aprenden muy rápidamente. Mientras que lo otro se aprende cuesta mucho aprender. Aprender a leer es un salto cultural que la humanidad, un chico de 6 años, hace o hacía... En ese momento que aprendí a leer, hacía un salto cultural de millones de años, de miles de años, desde los babilonios al día que la maestra le decía, bueno, lee Juanito, y Juanito se paraba y decía, acá San Martín cruzó los Andes. ¿Venís seguido a Córdoba? De veraneo, sí. Todos los años que puedo, que son muchísimos. ¿Y Escenas de la vida posmoderna lo escribiste en Tanti? Escenas de la vida posmoderna está fechado en Tanti. Un libro que se escribió en un verano. Venía preparado el libro, pero la escritura del libro de escena fue bajo un quincho, en una casa donde habíamos muchos amigos, o sea, yo me iba al quincho y les decía a los amigos que estaban ahí, les decía, bueno, en el quincho, yo desde la 1:30, 2 hasta las 5:30, por favor, no se arrimen al quincho. Se escribió ahí, pero muchos otros capítulos, otros libros, sí. Soy fanática de Córdoba. Gracias por volver. Gracias a vos. Bueno. Muchas gracias, hasta la próxima, muy amables.